Hola, ¿cómo les va? Espero que estén pasado una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, les traigo otro fragmento de la novela de Pendleton. Veremos cómo termina el asedio de Mare Nostrum y qué consecuencias tendrá. Recuerden dejar sus dudas o sugerencias en los comentarios, ya sin más que decir. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 31, la batalla de la brecha y el retiro de la reina. El grito de victoria de los soldados de Lisandra al cruzar la brecha se ahogó rápidamente en el caos. Kael, con el rostro endurecido por la determinación, tomó una decisión audaz y desesperada. Comandante Darian. Necesito a los civiles que sepan conducir. Que tomen todos los camiones y camionetas que queden. A la refinería. Carguen todo el combustible posible en barriles. Y tráiganlos aquí, a la brecha, ahora. Es nuestra única oportunidad, Kael ordenó, su voz resonando por la radio, a pesar del estruendo de la batalla que los rodeaba. Mientras tanto, los soldados de Pendleton, bajo el mando del comandante Darian, se aferraron a cada metro de la brecha. Con una coordinación admirable, lograron interponer varios camiones y camionetas dañados y abandonados frente a la brecha, creando una barricada improvisada de acero retorcido y neumáticos humeantes. El fuego incesante de las Thompson y las pocas Browning M2 operativas que quedaban se concentró en la entrada, deteniendo el avance de los soldados de Lisandra y formando un cuello de botella letal. Mantengan la línea. Ni un paso atrás, gritó el comandante Darian, disparando su propia Thompson, su voz ronca por el humo. Por Pendleton. Por Mare Nostrum. No van a pasar. La trampa de fuego. Convencida de su inminente victoria, la reina Lisandra, a pesar de las advertencias de su general sobre los peligros de acercarse tanto al campo de batalla, avanzó a caballo, queriendo presenciar el fin de la insolencia de Kael. Se acercó lo suficiente para ver el caos en la brecha, la sangre de sus propios hombres tiñendo el suelo, el olor a pólvora y muerte inundando el aire. Mientras tanto, en la refinería, los civiles, con el padre Elías a la cabeza, se movían con una urgencia desesperada. El padre, con las mangas de su túnica arremangadas y el sudor en la frente, ayudaba a cargar los pesados barriles de combustible en la parte trasera de los camiones y camionetas. Rápido, hijos míos. Cada barril es una bendición. Por nuestro hogar. Que los guardianes nos guíen. Poco después, los camiones llegaron, rugiendo y chirriando, sorteando los escombros y el fuego. Kael los vio llegar. Ahora. Traben los aceleradores. Pónganlos en marcha y láncenlos contra la brecha. Evacúen. Todos fuera de ahí. Los pocos conductores sobrevivientes, mostrando una valentía inquebrantable, trabaron los aceleradores, soltaron los frenos y saltaron de los vehículos en movimiento, rodando por el suelo para evitar el fuego enemigo. Los 3 camiones cargados de combustible, convertidos en misiles incendiarios, se estrellaron contra las formaciones de soldados de la reina que pugnaban por cruzar la brecha. La explosión no fue instantánea. Lira. Ahora, gritó Kael por la radio, su voz llena de urgencia. Lira, que había regresado a la muralla a pesar de sus heridas, tensó su arco. La flecha, envuelta en llamas mágicas que ardían con una luz sobrenatural, surcó la oscuridad y se incrustó en uno de los camiones. En un instante, los barriles de combustible estallaron en una detonación masiva. Una bola de fuego infernal se alzó desde la brecha, un rugido ensordecedor que consumió todo a su paso. El calor fue tan intenso que calcinó instantáneamente a los soldados de la reina, a los magos que los acompañaban e incluso a algunos caballeros que intentaban forzar el paso. El olor a carne quemada y combustible llenó el aire, un olor a destrucción total. Las llamas se extendieron, cubriendo el área inmediata de la brecha, formando una barrera intransitable. Los soldados de Lisandra retrocedieron en pánico y desorden, sus gritos de horror resonando por el campo de batalla. Fuego. Es el infierno, gritó un lancero, mientras intentaba huir de las llamas. El disparo del héroe anónimo y la retirada de la reina. La reina Lisandra, que se acercaba a la brecha para saborear su victoria, vio la bola de fuego y a sus soldados huir o ser calcinados. Sus ojos se abrieron con incredulidad y una furia helada. No. Esto es imposible. Mi victoria. En ese momento de caos, en la muralla, un artillero moribundo, su cuerpo destrozado por la metralla de una catapulta, la vio. Con una última chispa de vida y una determinación que desafiaba la muerte, se aferró a su ametralladora Browning M2 y, con un esfuerzo supremo, la apuntó hacia la reina Lisandra.
Sus dedos, ensangrentados, apretaron el gatillo. Los tiros, aunque poco certeros por la agonía del soldado, lograron herir a la reina. Un impacto le rozó el brazo, otro le golpeó el costado, y un tercero le destrozó parte de su elaborada tiara. La reina, gritando de dolor y sorpresa, cayó al suelo de su caballo, que relinchó asustado. El general Sir Caelan, al ver a su reina herida, reaccionó con la velocidad de un rayo. Lanzó una flecha que se clavó en el pecho del moribundo soldado, silenciando la Browning para siempre. Luego, corrió hasta la reina, su rostro contraído por la preocupación. Notando el estado de Lisandra, la devastación en la brecha y las inmensas bajas que habían sufrido sus tropas, tomó una decisión crucial y estratégica. Retirada. Retirada general. Los dragones, cubran la retirada. Protejan a la reina a toda costa. Sir Caelan rugió, su voz llena de autoridad, aunque teñida de desesperación. No podemos mantener esta posición. Los dragones, que se preparaban para retomar la ofensiva, se lanzaron en picada, escupiendo fuego sobre las murallas y las calles para cubrir a los soldados que huían en desbandada, sus rugidos cubriendo el sonido de la retirada. La flota de Lisandra, en un último acto de desafío y para cubrir la retirada terrestre, realizó un último bombardeo sobre la ciudad, sus cañones escupiendo fuego una vez más antes de virar. En la ciudad, las ametralladoras y obuses de Pendleton respondieron, haciendo llover fuego sobre los enemigos que huían, persiguiéndolos con el rugido de la victoria. Poco a poco, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, se dieron cuenta, las fuerzas de la reina se retiraban. La propia reina Lisandra era cargada a duras penas por Sir Caelan y sus guardaespaldas, su ejército diezmado, en una retirada desordenada. Con los primeros rayos de sol y a medida que la mañana se asentaba, el rugir de la artillería y las ametralladoras cesó. Fue reemplazado por el canto titubeante de los pájaros y el silencio sepulcral que seguía a la batalla, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujir de los incendios. La realidad era innegable, la ciudad de Mare Nostrum había resistido. El ejército de la reina Lisandra se retiraba definitivamente. El reino de Pendleton había ganado. Lyra se acercó a Cael, con el rostro cubierto de hollín, pero con una sonrisa cansada. «Lo logramos, Cael. Lo logramos». Cael asintió, su mirada fija en el horizonte donde el enemigo desaparecía. «Sí, Lyra. Lo logramos. Pero la victoria no ha sido fácil ni barata». El puerto estaba devastado, la muralla, aunque no había caído por completo, mostraba las cicatrices de la brutal lucha. La ciudad estaba llena de escombros, el humo de los incendios aún se elevaba, y el aire olía a pólvora y sangre. Las bajas de Lisandra eran catastróficas, pero Pendleton también había pagado un alto precio en vidas y recursos. El amanecer traía consigo la certeza de la victoria, pero también la dura realidad de la reconstrucción y la inminente paz. Capítulo 32, la carga de un imperio y el canto de la reconstrucción. El sol de la mañana se alzó sobre Mare Nostrum, revelando la devastación. El humo se elevaba de los escombros humeantes, y el aire aún olía a pólvora y a la indescriptible dulzura de la carne quemada. Pero en medio de la destrucción, se alzaba la innegable verdad, Mare Nostrum había resistido. El ejército de la reina Lisandra se había retirado, derrotado. El cansancio era palpable en los rostros de los soldados y civiles, pero también lo era un orgullo feroz. Cael, cubierto de hollín, se paró en la brecha recién defendida, observando el rastro de destrucción. Lyra y Gareth, agotados pero eufóricos, se unieron a él. «Lo logramos», dijo Lyra, su voz ronca por el grito. «Lo logramos, Cael». Cael asintió, su mirada fija en el horizonte donde la flota de Lisandra se desvanecía. «Sí, Lyra. Pero la victoria no fue fácil ni barata. El precio fue alto. Un discurso de victoria y un plan de reconstrucción. A pesar del agotamiento, Cael sabía que era un momento crucial para la moral. Se subió a un camión GMC medio destrozado, usando el capó como un atril improvisado. Los civiles y soldados supervivientes se congregaron a su alrededor, sus rostros expectantes. El padre Elías, con su túnica rasgada pero su espíritu intacto, se unió a él, y Gareth y Lyra se colocaron a sus costados. Ciudadanos de Mare Nostrum. Soldados de Pendleton. La voz de Cael resonó, amplificada por el silencio expectante. Hemos sido puestos a prueba. Hemos enfrentado la oscuridad y la barbarie, y hemos prevalecido. Han venido a arrebatarnos lo que construimos con nuestro sudor y nuestra sangre. Han venido con su antigua magia y sus hordas, y hemos demostrado que la innovación, la unidad y el coraje de Pendleton son más fuertes que cualquier amenaza.
Los vítores estallaron, un clamor de alivio y triunfo. La reconstrucción comienza ahora, Kael continuó, señalando las murallas dañadas. Pero no solo reconstruiremos lo que se rompió. Construiremos más fuerte, más grande, mejor. Esta victoria es solo el comienzo. El reino de Pendleton no solo resistirá, sino que prosperará como nunca antes. A trabajar, Pendleton. A reconstruir. A innovar. La celebración duró hasta bien entrada la noche. El reino en general estaba de fiesta, las noticias de la victoria se extendían por el ferrocarril hasta Stonehaven y Liraya, llevando un mensaje de esperanza y orgullo. Mirando hacia el futuro, refuerzo y expansión. Pero para Kael, la celebración fue breve. La mente de Arthur Pendleton nunca dejaba de trabajar. Mientras sus aliados y el pueblo festejaban, él ya estaba pensando en la próxima amenaza. Esta vez tuvimos suerte, Kael murmuró para sí mismo en la quietud de su oficina improvisada en Mare Nostrum, la luz parpadeante de una bombilla revelando los planos extendidos. La próxima vez, quizás no. Su plan de refuerzo comenzó a tomar forma. Necesitaba una defensa verdaderamente pesada. Los M101 son buenos, Kael pensó, pero necesitamos algo más potente. Su mente se dirigió a los planos de obuses aún más grandes, los M114 de 155 milímetros. Estos serían la clave. Construiremos nuevos M114 y los pondremos en todas las defensas de nuestras ciudades. Cada muralla será una fortaleza inexpugnable. Además de la defensa, Kael también empezó a pensar en cómo estimular la economía. Necesitaba más productos para vender a su población, que ahora, con la victoria, confiaría aún más en él. La idea de la bicicleta surgió en su mente. Simple, eficiente, accesible. Sin duda, será una revolución. La gente necesitará moverse, y esto es perfecto para la distribución local y el ocio. También se planteó seriamente mejorar su ejército con nuevas armas. La Browning M2 seguía siendo un arma formidable, pero la Thompson había mostrado sus limitaciones contra las armaduras pesadas y la masa de lanceros. Necesitamos algo que pueda penetrar armaduras a mayor distancia, algo más potente para el soldado de infantería. Y, por supuesto, la construcción de una marina era una necesidad apremiante. La pérdida de los 3 bergantines improvisados había sido un golpe duro. No podemos depender de barcos mercantes reconvertidos. Necesitamos buques de guerra reales, con blindaje y artillería adecuada. La carga del líder. Mientras Kael estaba absorto en sus pensamientos, Lyra entró silenciosamente en la oficina, observándolo con preocupación. Se acercó a él, su rostro suave a pesar de las cicatrices recientes de la batalla. Kael, dijo Lyra suavemente, posando una mano en su hombro. Él se sobresaltó ligeramente, tan inmerso estaba en sus planes. Necesitas un momento. Te estás exigiendo demasiado. La ciudad está a salvo, al menos por ahora. Tómate un descanso. Kael suspiró, frotándose los ojos. No puedo, Lyra. Nunca se me ha dado bien. Desde que recuerdo, incluso en mi otra vida, la que no conoces, nunca fui bueno en el descanso. Esto es todo lo que sé hacer. Construir imperios, hacer negocios, crear máquinas, es para lo que soy bueno. Es mi propósito. Lyra se sentó frente a él, tomando sus manos. Lo entiendo, Kael. De verdad que lo entiendo. Sé que tu mente no se detiene, y que cargas con el peso de todos nosotros. Pero por favor, cuídate. Tal vez para Pendleton, tú eres un líder a seguir, una figura mítica llena de grandes ideas y de esperanza. Pero para mí, sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de genuina preocupación, para mí, tú eres más que eso. Eres una persona, alguien con dudas, aspiraciones, y sí, arrepentimientos. Alguien de carne y hueso. Así que por favor, Kael, cuídate. Por ti, por mí, y por Pendleton. Las palabras de Lyra lo golpearon. Kael miró sus manos unidas, el calor de la suya en la suya. La voz de ella, llena de una mezcla de amor y súplica, le dejó pensando. Quizás no solo era el Arthur Pendleton que construía imperios, sino también el Kael que necesitaba un momento para respirar. Capítulo 33, la visión de un nuevo imperio. Un mes transcurrió desde la batalla de Mare Nostrum. La reconstrucción avanzaba a buen ritmo, impulsada por la determinación de Kael y la inagotable mano de obra de los ciudadanos. Los nuevos obuses M114 de 155 milímetros, imponentes máquinas de guerra forjadas con el acero de Stonehaven, comenzaron a ser instalados en las murallas, sus cañones masivos prometiendo un poder defensivo sin precedentes. Cada emplazamiento era un mensaje silencioso a cualquier futuro atacante. Kael,
Sin embargo, seguía meditando las palabras de Lyra. La victoria había sido pírrica, una quema de recursos y vidas que no podía permitirse repetir. La idea de depender únicamente de la defensa lo inquietaba profundamente. Sentía el peso de la responsabilidad de cada vida perdida. El astillero y el sueño de los mercantes, los Victory. Con los recursos fluyendo nuevamente gracias a la recién terminada vía férrea a Lyraya, Kael ordenó la expansión inmediata del astillero de Mare Nostrum. Grúas de vapor se alzaron, y el sonido de los martillos y el vapor llenó el aire, previendo la necesidad de una flota más grande y avanzada. Fue entonces cuando los comerciantes de Lyraya, impresionados por la visión de Kael y la asombrosa resistencia de Pendleton, le propusieron un nuevo proyecto audaz. Gobernador Kael, comenzó el Ara, la mercader astuta, su voz grave y segura. Nuestros depósitos están llenos de fueloli, una sustancia que extraemos de las profundidades de nuestra tierra. No arde con facilidad como la madera, pero su energía es inmensa. Necesitamos una flota de 10 barcos cargueros que puedan usar este combustible. Pero no cualquier barco. Queremos algo que pueda transportar grandes cantidades de mercancías rápidamente y con eficiencia. El término fueloli despertó la mente de Kael. No era solo un combustible, era la promesa de una nueva era de transporte. Un diseño se materializó en su cabeza con la claridad de un cristal, los buques de clase Victory. Cargueros de gran calado, robustos y confiables, con una eslora de 140 metros y una manga de 21. Fáciles de producir en masa, lo que era crucial, y propulsados por eficientes turbinas de vapor. Con su velocidad de alrededor de 17 nudos y su capacidad de hasta 6.000 toneladas, explicó Kael, su voz ahora llena de un entusiasmo contagioso mientras dibujaba un esquema rápido en una servilleta. Un solo Victory podría transportar la misma carga que 10 galeones en la mitad del tiempo. Los galeones más grandes apenas llegan a las 1.100 toneladas de peso y alrededor de 600 toneladas de carga, y son la mitad de lentos. Esto, estimados comerciantes, sería una revolución en el comercio, un pilar para el futuro de Aethelgard. Los comerciantes de Lyraya, acostumbrados a las maravillas de Kael, se miraron entre sí, asombrados pero intrigados. ¿Es posible construir algo así, gobernador? ¿Un navío de esa escala? ¿Y es costeable? Preguntó Borin, el anciano maestro de gremio, su voz teñida de escepticismo. No solo es posible, respondió Kael, con una sonrisa segura, sino que es costeable. Y yo sé cómo hacerlo. Tenemos la tecnología, los materiales y la mano de obra. Ustedes tienen el fueloli y la necesidad. Juntos, haremos historia. Los comerciantes aceptaron la propuesta de inmediato. Pagaron la mitad del costo del primer Victory por adelantado, una suma considerable que inyectaría vida a la economía de Mare Nostrum y permitiría la modernización acelerada de su astillero. Una vez que el barco estuviera terminado y probado, pagarían la otra mitad y se plantearían la adquisición de los otros 9. Este será el comienzo de una nueva era comercial, gobernador, dijo el Ara, extendiendo la mano para sellar el trato. La semilla de la ofensiva, un mensaje más fuerte. Después de cerrar el trato, Kael buscó a Lyra. La encontró en el muelle, observando a los trabajadores reparar los daños en los muelles, el sol de la tarde tiñendo el puerto de oro. Gracias, Lyra, dijo Kael, su voz suave y sincera. Por abrirme los ojos. Por recordarme que soy más que un constructor de imperios. Que no tengo que cargar con todo solo. Lyra le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Para eso estoy, Kael. Siempre. ¿Y bien? ¿Qué sigue? Tu mente nunca se detiene, ¿verdad? Kael se quedó en silencio por un momento, mirando al horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. La imagen de la reina Lisandra, su rostro lleno de odio y determinación, aún lo perseguía. La victoria había sido un respiro, no una solución definitiva. El reino de la reina Lisandra, dijo finalmente, su voz ahora llena de una nueva y fría resolución. Les ganamos, sí. Les dimos una paliza, pero no los destruimos. Los nobles son testarudos. Volverán. Lo harán de nuevo, tarde o temprano. ¿A menos? Preguntó Lyra, con el ceño fruncido, presintiendo la dirección de sus pensamientos. A menos que nosotros vayamos tras ellos, respondió Kael, sus ojos brillando con una determinación implacable, la llama de su ambición reencendida, pero con un propósito claro. No será pronto. Tendremos que prepararnos a fondo. Necesitaremos esa flota de Victory, y quizás algo más. Pero si queremos enviar un mensaje más potente que podemos defendernos, si queremos que entiendan que ya no somos un objetivo, sino una fuerza.
Si queremos que sepan que podemos atacar y ganar, entonces es un paso necesario. Lyra asintió lentamente, su rostro ahora lleno de una mezcla de preocupación y apoyo inquebrantable. Lo entiendo, Kael. Es una apuesta arriesgada. La más grande que hemos hecho hasta ahora. Pero, si alguien puede lograrlo, eres tú. Yo estaré a tu lado, como siempre. El viento sopló, llevando el olor a mar y a progreso. El reino de Pendleton, que había nacido de la necesidad, ahora miraba más allá de sus fronteras, contemplando un futuro en el que no solo resistiría, sino que moldearía el propio continente. Capítulo 34, el arsenal de Pendleton y la ambición de Kael. El mes que siguió a la propuesta del carguero Victory encontró a Kael más decidido que nunca. Las palabras de Lyra resonaban en su mente, no como una carga, sino como un recordatorio de por qué luchaba. La reconstrucción de Mare Nostrum avanzaba a un ritmo febril, y los nuevos obuses M114 de 155 mm se alzaban en las murallas, imponentes y prometedores. Kael sabía que la victoria no era solo cuestión de sobrevivir, sino de asegurar el futuro. Se dirigió al taller, su santuario de innovación, donde encontró a Gareth inmerso en planos y esquemas. Gareth, tengo nuevos proyectos en mente. Ambiciosos, pero necesarios, Kael comenzó, extendiendo un nuevo juego de diseños sobre la mesa. Defensas mejoradas, fuego antiaéreo. Primero, las defensas, Kael explicó. Los M114 nos dan el calibre, pero necesitamos más cadencia, especialmente para lidiar con esos dragones. Las M2 resultaron ser un dolor de cabeza para derribarlos. Gareth asintió, su rostro serio. Eran difíciles de apuntar al cielo, Kael. Y la cadencia, no es ideal para objetivos tan rápidos. Exacto, Kael continuó. Así que he estado trabajando en esto, los cañones antiaéreos Bofors de 20 y 40 milímetros. Los montaremos en baterías cuádruples en las murallas. Comillas mostró un esquema de los cañones, con sus característicos 4 cañones alineados. Sé que su munición no será tan fácil de producir, pondrá algo más de estrés en nuestra cadena logística. Pero a la larga, Gareth, valdrá la pena. Los dragones no volverán a ser una amenaza incontrolable. La nueva espina dorsal del ejército, la familia AKM. Luego, Kael pasó al armamento de infantería. Nuestra Thompson nos sirvió bien, pero su munición de pistola, la .45 ACP, está costando seguir el ritmo contra las armaduras pesadas y la masa de lanceros. Necesitamos algo mejor, algo más potente y versátil. ¿Comillas que tienes en mente?, Kael preguntó Gareth, su curiosidad encendida. La vieja confiable, Kael respondió con una sonrisa enigmática. La munición 7,62x 39 milímetros. Es potente, no tanto como la .50 de la M2, pero sí mucho más poderosa que la .45 ACP de la Thompson. Y la otra razón es la variedad de armas que usan esta munición. Kael desdobló otro conjunto de planos. La familia que me interesa es la de las AKM. Iniciada por el enigmático AK-47. Un arma robusta, sencilla y poderosa. Perfecta para reemplazar a las Thompson como la nueva arma de primera línea del ejército. Fácil de producir en masa, fácil de mantener en el campo. Gareth examinó los planos, asombrado por la simplicidad y efectividad del diseño. Luego, Kael prosiguió, está la ametralladora ligera RPK. Es esencialmente una K-47 con un cañón alargado, un cargador de tambor de alta capacidad y mayor cadencia de tiro. No reemplazará a la M2 en su rol pesado, pero será un gran complemento al poder ser operada por un solo soldado, dando apoyo de fuego móvil. Y por último, Kael continuó, casi con reverencia, el fusil de francotirador SV de Dragunov. Un robusto fusil semiautomático que, partiendo de la base de la K-47 y el cañón largo del RPK, con una mira telescópica y un armazón de precisión, puede abatir un objetivo a 1700 metros de distancia. Sería un arma perfecta para nuestros arqueros más hábiles, o incluso para Lyra. Kael se sorprendió por haber pensado repentinamente en Lyra al mencionar el Dragunov. Descartó el pensamiento rápidamente y continuó con la logística. Lo mejor de todo esto es que todas estas armas nuevas tienen como base el AK-47. Esto simplificará enormemente la logística y la producción. El adiestramiento también será más sencillo, ya que los conceptos de manejo serán similares en toda la familia de armas. Innovaciones logísticas y la conquista del cielo. Mientras Kael pensaba en más logística, se le ocurrió otra idea, una tan obvia que se dio una palmada en la frente por no habérsele ocurrido antes, implementar los alimentos enlatados conservados.
Un ejército camina sobre su estómago, Kyle explicó a Gareth. Poder tener comida a la mano, conservada, siempre es una ventaja. Esto reducirá enormemente la dependencia de las líneas de suministro frescas y nos permitirá operar por más tiempo. Además, sería un producto genial para venderle a los viajeros o marineros. Podríamos hacer una fortuna. Finalmente, la idea más ambiciosa de todas empezó a cruzarse por su mente. Si quiero acabar con la reina Lisandra, Gareth, no solo tengo que dominar la tierra y el mar. Tendré que dominar el cielo. Un nuevo plano apareció en su mente, uno que representaba el siguiente salto tecnológico. No será fácil, Gareth, pero es alcanzable. Es el motor radial de 18 cilindros R2800 Double Vaspo R3350 Duplex Cyclone, Pratt & Whitney R2800 Double Vaspo Brick R3350 Duplex Cyclone. O al menos, un motor con una arquitectura similar. Comillas, Kyle se corrigió a sí mismo, dándose cuenta de que estaba usando nombres de su otra vida. Digamos un motor radial Cyclone. Gareth lo miró con los ojos muy abiertos. Kyle, eso es mucho más complicado que cualquiera de nuestros motores actuales. Lo sé, Kyle admitió, su voz llena de una determinación silenciosa. Pero vale la pena. Si logramos hacerlo funcionar, tendremos la llave del cielo. La variedad de aviones que usaban ese motor, o una variante copia de este, era monstruosa. Tenerlo significaría tener vía libre para traer la aviación a este continente. Eso, Gareth, podría cambiar el curso de cualquier guerra. Gareth, aunque abrumado, sintió la chispa de la ambición de Kyle. La construcción de un imperio no era solo una frase, era una realidad que Kyle forjaba con cada nuevo invento. Capítulo 35, El gigante del mar y la promesa del cielo. 2 meses pasaron en un torbellino de progreso y expectativa. Los ejércitos de Pendleton comenzaron a recibir los primeros lotes de las nuevas armas, el robusto AK-47 reemplazaba a las Thompson, y las primeras RPK y algunos Dragunov de prueba llegaban a manos de las tropas especializadas. La cadencia de tiro y la potencia de la munición 7,62x 39 mm eran una mejora palpable que los soldados recibían con entusiasmo. Simultáneamente, los alimentos enlatados conservados se lanzaron al mercado, y, como Kyle había previsto, arrasaron. Los viajeros, los marineros y hasta las familias urbanas adoptaron la conveniencia de tener comida lista para consumir, generando una nueva y robusta fuente de ingresos para el reino. Pero la joya de la corona de este periodo de avance fue la inminente botadura. En el gigantesco astillero ampliado de Mare Nostrum, el primer buque de clase Victory tomaba forma. Era una mole de acero, un verdadero monstruo de 140 metros de eslora por 21 de manga, impulsado por una turbina de vapor que funcionaba con fuel oil. El zumbido constante de las fábricas y el vapor de los nuevos hornos llenaban el aire del puerto. El bautizo del orgullo de Pendleton, un hito naval. El día de la botadura y el bautizo fue un evento grandioso. Los comerciantes de Liraya, liderados por el Ara y Borin, junto a dignatarios de Stonehaven y una multitud ansiosa de Mare Nostrum, se congregaron en el astillero. Nunca antes se había construido un carguero de tal magnitud en Aethelgar. La inmensidad del barco, sus placas de acero remachadas brillando bajo el sol, dejó a todos asombrados y con la boca abierta. Comillas, es colosal. Nunca pensé que vería algo así con mis propios ojos, exclamó el Ara de Liraya, sus ojos muy abiertos mientras contemplaba la imponente proa del buque. Mis barcos más grandes parecen juguetes a su lado. Esto es una maravilla. Kyle, de pie junto a ella y Gareth, asintió con una sonrisa satisfecha, el viento marino jugueteando con su cabello. Este es solo el principio, el Ara. Con este buque, el comercio de Aethelgard cambiará para siempre. Acortaremos distancias, moveremos más bienes. El futuro de Pendleton está en el mar. El padre Elías, con una voz solemne, realizó la bendición, elevando sus manos al cielo. Que los guardianes protejan a este navío y a todos los que naveguen en él. Que lleve prosperidad y esperanza a nuestro reino. Luego, Lyra, con una botella de champán en la mano, se acercó al casco del buque, su rostro radiante. Comillas, te bautizo orgullo de Pendleton. Que surques los mares con fortuna y prosperidad para nuestro reino y para todos nuestros aliados. Comillas, con un golpe certero, la botella se rompió, y el líquido espumoso salpicó el acero. Con un estruendo metálico y el grito entusiasta de la multitud, el inmenso carguero se deslizó por las gradas y se deslizó majestuosamente en las aguas de la bahía, creando una enorme ola que se extendió hasta la orilla.
El orgullo de Pendleton flotaba, un testimonio flotante del ingenio y la determinación de su reino. Los comerciantes de Lira ya no dudaron, la adquisición de los 9 Victory adicionales estaba prácticamente asegurada. Comillas, es increíble, Kael. Lo lograste de nuevo, exclamó Gareth, dándole una palmada en la espalda. Comillas, este barco nos pondrá en el mapa del mundo. La llave del cielo, la promesa del motor radial. Tras el bautizo, Kael no perdió el tiempo en celebraciones prolongadas. Con el orgullo de Pendleton flotando en el puerto, su mente ya estaba en el siguiente desafío, el que le daría el dominio del cielo. Acompañado por Lyra, regresó al taller principal, donde Gareth y un equipo de ingenieros trabajaban febrilmente alrededor de una imponente máquina. El zumbido de la maquinaria llenaba el aire, y el olor a aceite y metal era intenso, una sinfonía de la creación. En el centro del taller, montado en un banco de pruebas reforzado con acero, se encontraba el motor radial Cyclone, una intrincada obra de arte de 18 cilindros, cada uno de ellos un cilindro maestro de precisión. Cables y medidores lo rodeaban, una maraña de tecnología y expectativa. La tensión en el ambiente era palpable, casi eléctrica. Comillas, Gareth. ¿Alguna novedad? ¿Estamos listos para el encendido?, preguntó Kael, sus ojos fijos en el motor, una mezcla de ansiedad y anticipación. Gareth, con el rostro manchado de grasa pero una sonrisa de oreja a oreja, se volvió hacia ellos. Comillas, casi, Kael. Casi lo tenemos. Las pruebas iniciales de los subcomponentes han sido exitosas. Es un diseño complejo, sí, pero los cálculos son correctos. La presión del aceite, la sincronización de las válvulas. Es un reloj suizo, pero de acero forjado en el corazón de Pendleton. Comillas, ¿listo para el primer encendido?, preguntó Lyra, con una mezcla de emoción y nerviosismo, sintiendo la importancia del momento. Gareth asintió, secándose las manos en un trapo. Unos últimos ajustes. Deberíamos poder intentarlo esta tarde, si todo va bien. Si la suerte nos sonríe, en unas horas tendremos un motor que volará. Kael miró el motor, luego a Lyra, sus ojos reflejando la inmensidad del potencial que tenían frente a ellos. Si logramos que esto funcione, Lyra, se abrirá un mundo nuevo. La aviación. El dominio del cielo. Los dragones de Lisandra no serán la única amenaza voladora por mucho tiempo. Lyra le tomó la mano. Confío en ti, Kael. Siempre lo he hecho. La decisión ahora era crucial, ¿qué tipo de avión debería ver la luz primero en este mundo, impulsado por el motor Cyclone? Kael, Lyra y Gareth se reunieron alrededor de una mesa llena de planos, sus mentes sopesando las opciones. Necesitamos impactar, comenzó Kael. Los dragones son su arma decisiva. Un caza ágil, entonces, para eliminarlos directamente. Pequeño, rápido, difícil de golpear. Podemos ponerle un par de nuestras ametralladoras más ligeras o incluso algunas de las nuevas AK-47. Gareth consideró la idea. Tendría la ventaja de la sorpresa, y la velocidad. Pero solo unos pocos pilotos. Y si fallan, seguimos expuestos. Comillas, o un bombardero, sugirió Lyra. Algo que pueda alcanzar sus campamentos, sus ciudades, sus puertos, y golpear con fuerza. Podemos llevar una carga de explosivos, o incluso el fuel oil en pequeñas bombas incendiarias. No serían tan rápidos como un caza, pero causarían un terror inmenso. Un bombardero nos daría alcance, Kael asintió. Pero es una máquina más grande, más lenta, más fácil de derribar si sus dragones o magos lo detectan. Y la construcción sería más compleja, más cara para empezar. Comillas, y un avión de reconocimiento, propuso Gareth. Algo para explorar, para obtener inteligencia precisa de sus movimientos. Ver dónde están sus fuerzas, sus campamentos. Podría darnos una ventaja estratégica inmensa. Podríamos incluso armarlo ligeramente para defensa, pero su propósito principal sería la información. Kael miró los